Luego de haber definido los aspectos de seguridad dentro de nuestro servidor de informes, tanto para la carpeta raíz como para los roles en los usuarios que van a utilizar dicho servidor, procedemos a verificar de que la configuración se ha aplicado de manera adecuada. Es decir, nosotros en un inicio definimos la configuración de la carpeta indicando el rol para el usuario que usa el sistema operativo en este momento y tenga los privilegios necesarios. Si esto se ha aplicado de forma adecuada, lo que podemos hacer es ubicarnos en cualquiera de las dos carpetas creadas en la sesión anterior y verificar la seguridad. Lo que podremos observar es de que el usuario y el dominio han sido insertados de forma implícita. Eso indica que las cosas se han realizado de forma correcta. Por tanto, no tendríamos problemas en trabajar dentro de cada una de estas carpetas. Lo primero que tenemos que determinar para poder implementar un reporte es generar el vínculo entre nuestro servidor de informes con la base de datos, donde se encuentra nuestra información. Para ello, lo que vamos a definir son orígenes de datos o data sources, como se suele llamar. Para ello nos ubicamos dentro de la carpeta mis orígenes de datos por cuestión de orden y dentro de esta indicamos la opción nuevo origen de datos. En el nombre especificamos generalmente el nombre hacia la base de datos con la cual vamos a trabajar. Si no recordamos el nombre, podremos poner cualquier cosa en realidad, pero es más apropiado poner el nombre de la base de datos con la que trabajamos. Por tanto, lo que voy a hacer es verificar la o las bases de datos con las cuales cuento dentro de SQL Server. Esto solamente con este ejemplo, puesto que Reporting Services nos permite, además de trabajar con SQL Server, con otro tipo de gestores, vale decir Oracle, Microsoft Azure, MySQL, MariaDB, Postgres, etcétera, etcétera. Muchos gestores de bases de datos relacionales, así que no es exclusividad únicamente de SQL Server. Verificamos la autentificación de Windows en este caso para el servidor de base de datos, el motor de búsqueda. Y dentro de la carpeta base de datos, bueno, para los ejemplos que vamos a ver posteriormente, vamos a utilizar la siguiente base de datos, denominada AdventureWorks 2014. Poder observar toda la disposición de tablas y objetos que tiene dicha estructura de base de datos. Y pues voy a disponer dicho nombre. Observen que solamente tiene criterio referencial, es decir, yo pongo AdventureWorks más no 2014, porque solamente me indica que está dirigiéndose a esta base de datos. Puedo ponerlo como también puedo obviarlo. En una descripción podría indicar conexión a la base de datos AdventureWorks 2014. Esto con fines de mantenimiento, por si alguna persona que no sepa cómo inicialmente se ha creado esto, tenga alguna referencia. Indico habilitar este origen de datos. Puedo ocultarlo en la vista de mosaicos, que era la vista que veíamos anteriormente. Y por otra parte, y quizá los puntos más importantes, el tipo de origen de datos. Como explicaba hace un instante, Reporting Services no solo trabaja con SQL Server, sino con otros gestores más. Y por otra parte, indicamos la cadena de conexión. Esta va a variar de acuerdo al tipo de gestor con el cual vas a trabajar. Para el caso de MS SQL Server, tiene la siguiente estructura básica. Indicamos data source igual, y entre comillas dobles ponemos localhost. Y únicamente localhost siempre y cuando el nombre de la instancia de la base de datos no ha sido modificada. Esta característica puede ser cambiada dentro de la instalación de SQL Server 2014. Si por A nosotros cambiamos esta instancia en su denominación, lo que tendríamos que hacer es indicar localhost / y el nombre de la instancia que nosotros especifiquemos. Pero si no lo cambiamos, simplemente lo obviamos. Por otra parte, si utilizas la versión Express Edition de SQL Server, lo más probable es que tengas que poner SQL Express, puesto que el nombre que tú observas acá es el que pone por defecto en la versión Express de SQL Server. Al ser una versión Express y gratuita, tiene ciertas restricciones, pero no muy influyentes en el proceso. Y además,
Reporting Services está incluido en la versión gratuita. Termino entonces cerrando con comillas dobles localhost, pongo punto y coma, espacio e indico la base de datos con la cual voy a trabajar de la siguiente manera: initial catalog igual, y aquí sin comillas pongo exactamente el nombre que me indica el gestor de base de datos, en este caso AdventureWorks 2014. Recordemos que la configuración de nuestro servidor de reportes ha sido definido mediante el usuario de identificación de Windows de forma por defecto, es decir, utilizando las credenciales de servicio. Por tanto, yo no voy a especificar una credencial suministrada por el usuario que ejecute el informe, ni tampoco almacenado de forma segura en el servidor de informes, sino más bien la seguridad integrada de Windows. Para ello, pruebo la conexión, espero un momento, y en la parte inferior, si todo es correcto, tanto en la cadena de conexión como en la característica de seguridad integrada de Windows es correcta, verifico que la conexión ha sido creada correctamente. Si esto está bien, y siempre hay que hacer esa verificación, puedo dar finalmente a aceptar. De esta manera, yo defino un data source u origen de datos a nuestro servidor de informes.